Este es un podcast. Acorde. Algo diminuto viaja por su sangre y se esconde en el hígado. Sus glóbulos rojos se hinchan y revientan como pequeños globos. Cada estallido enciende la fiebre. El cuerpo arde, se vacía de agua. La piel amarillea, la sangre pierde fuerza, los órganos se cansan. Y mientras por dentro se extingue el agua que lo sostiene, afuera la lluvia se desata sin tregua. Un contraste insoportable. Entonces ese joven, febril y exhausto, levanta la vista y se pregunta: ¿por qué llueve tanto? Aunque la escena no es exactamente fiel, la usamos para conjurar este comienzo, el comienzo de la vida del científico que queremos retratar en este episodio. Un hombre que se obsesionó con el agua, adentro del cuerpo, por fuera del cuerpo, hecha hielo, vuelta líquido, vapor, agua de río, agua de cielo. Que descubrió un río volador de un tamaño no humano, un río volador del tamaño de un país, y que ha escrito 15 libros y más de 200 artículos científicos a lo largo de su carrera. Bienvenidas y bienvenidos a Fiebres Lúcidas, un podcast de la Fundación Alejandro Ángel Escobar que, para celebrar 7 décadas de vida, entrega esta travesía sonora con 7 protagonistas de la ciencia en Colombia. Siete científicos que han hecho ciencia de talla mundial. En este episodio, la historia de Germán Poveda Jaramillo, nuestro elegido para la década de 2015 a 2025. Lo que sí es fiel a la vida de Germán Poveda y a esa escena con la que abrimos es que tenía 21 años cuando lo picó un mosquito anófeles, el transmisor de la malaria en Huanchaco, un lugar frente al Océano Pacífico, de humedad constante y aire pegajoso. Allí la lluvia cae con furia, tanta que este punto del mapa es uno de los más lluviosos del planeta. Y yo en uno de esos viajes me contagié de malaria mixta y esa enfermedad es brutal. No se lo desea uno a nadie porque esa enfermedad es brutal. Me acuerdo haber perdido 18 kilos. Entonces eso termina uno amarillo, sin glóbulos rojos, débil y sufriendo. Mi interés por la investigación científica sobre los vínculos entre la ocurrencia del niño y las epidemias de malaria en Colombia, para mí eran un asunto personal. Perdió 18 kilos. De esa fragilidad nació una obsesión: entender el agua que hace y deshace la vida. La malaria mata a 3 millones de personas cada año en el mundo y la relación del mosquito que la transmite con la lluvia es íntima. El anófeles necesita agua quieta para depositar sus huevos. De cada aguacero nacen charcos, pozas, caños que se convierten en criaderos perfectos. La humedad prolonga la vida del insecto y la tibieza del ambiente acelera su ciclo de reproducción. Germán Poveda habla de que la abundancia o la escasez del mosquito fluctúa entre el niño y la niña, fenómenos climáticos que traen mucha más o mucha menos lluvia. Y esa pregunta inicial, el agua que falta en un cuerpo febril, el agua que sobra en un país desbordado, se volvió su obsesión científica. Una obsesión que había empezado mucho antes, cuando de joven, en lo alto del Puracé, conoció por primera vez la nieve. Y subimos hasta la cima
del volcán del Puracé. Con la guía de un indígena allá conocí la nieve. Y pues conocer la nieve es un recuerdo que uno nunca se olvida. Ese joven que conoció la nieve en el Puracé y que más tarde ardería en fiebre en Huanchaco, ya había tenido un primer encuentro con la ciencia cuando era niño. Un laboratorio en miniatura había sido el obsequio de su padre, el historiador, matemático e ingeniero Gabriel Poveda, que le regaló un juego de experimentos con tubos, mecheros, frascos con advertencias. Allí el agua cambiaba de color, hervía, se volvía vapor. Allí aprendió que la ciencia no es truco, es repetir, comprobar, entender. Pero ¿cómo llegó un niño de Medellín a entregarle su vida a ese elemento vital que tantos damos por sentado? Para Germán Poveda, la chispa nació en 2 puntos. Uno de ellos fue el hábito de la lectura que le heredó su madre. El otro, ese juguete que le dio su padre. En algún viaje que él hizo al exterior, me trajo de regalo una caja con experimentos químicos y con instrucciones para realizarlos, ¿cierto? Entonces eso venía con tubos de ensayo, con mecheros de esos que usaba Lavoisier, con las sustancias químicas en unos frasquitos, con todas las advertencias de que eso no se podía comer ni se podía llevar a los ojos. La caja era muy interesante porque traía los materiales, las instrucciones para hacer los experimentos. Y los experimentos funcionaban siempre muy bien. Y eso fue una de las cosas que me empezó a enseñar como el método científico, y es la replicabilidad de la ciencia. Con ese arsenal diminuto, el niño Germán invocaba mundos. Hacía brotar colores, burbujas y vapores. Desataba fríos repentinos o calores intensos. Entre asombros químicos, Germán aprendía a hacer ciencia. Pero ese material pronto le quedó pequeño. También había experimentos afuera. Y los viajes por carretera con su familia sembrarían en Germán una mirada distinta. Si en Puracé conoció la nieve, en Tolima, un molino de viento que sacaba agua del subsuelo lo hizo pensar en la relación entre la naturaleza y las máquinas. Allí empezó a nacer la idea de la ingeniería. En ese contexto, yo me empecé a interesar por el agua desde el punto de vista como recurso para generar electricidad, pero también para satisfacer otras necesidades de agricultura, transporte fluvial y también en relación con problemas como la salud humana. Antioquia, su tierra natal, le dio el resto de la inspiración. Un territorio cruzado por ríos indomables como el Cauca y el Magdalena, donde desde el siglo XIX el agua había sido domesticada por la minería y las primeras hidroeléctricas. Germán estudió ingeniería en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional en Medellín. Y aunque nunca olvidó la fiebre de Huanchaco, ahora lo intrigaba otro misterio: las lluvias incesantes del Pacífico colombiano. Lluvias que, descubriría después, tenían todo que ver con esa malaria que lo marcó de por vida. Germán se graduó en 1983, pero en su cabeza seguía lloviendo en Huanchaco. Esa memoria se transformó en la pregunta científica que anunciamos al comienzo: ¿por qué el Pacífico colombiano recibe tanta agua? Colombia ya sospechaba del récord. Desde el siglo XIX se sabía que allí caían lluvias extraordinarias. Desde 1939 y hasta hoy, científicos de todo el mundo han confirmado esa intuición una y otra vez. Durante más de 80 años han registrado en el Pacífico hasta 13.000 milímetros de precipitaciones al año, un promedio que contribuye a que Colombia sea el país más lluvioso de todo el continente. Un récord que hasta hoy hace de Colombia un laboratorio natural para todo tipo de riquezas en términos de biodiversidad.
Pero Poveda no quería el récord, quería el porqué. La lluvia nace de la condensación del vapor de agua. La explicación dominante para entonces hablaba de los vientos alisios que vienen del oriente, de convección y montañas. Pero para explicar tanta lluvia en el Pacífico colombiano hacía falta otra pieza. Un chorro de vientos bajos, fríos y húmedos desde el occidente que Poveda ayudó a descifrar y medir. Empezó a elaborar una idea, que debía haber un influjo de vientos cargados de vapor de agua desde el Océano Pacífico al interior del país. Un influjo de vientos nunca nombrado hasta el momento. Pero para nombrar la lluvia había que volver a estudiar el cielo. Para 1998, Germán se encerró en una biblioteca de la Universidad de Boulder, en Estados Unidos. Y aunque estaba empezando su doctorado, también empezó a estudiar de nuevo, desde cero. Entonces, de alguna manera me tocó aprender meteorología, aprender de ciencias atmosféricas, para poder explicar que uno de los fenómenos que más directa relación tenía con la hidrometeorología de Colombia es una gran corriente de vientos que entra por el Océano Pacífico hacia el interior de Colombia, transportando mucha cantidad de agua, de vapor de agua, que causan nuestras lluvias, sobre todo en la costa pacífica y en el centro de Colombia. Esa corriente de vientos que yo descubrí en mi tesis doctoral la llamé el chorro del Chocó, porque es una corriente de vientos en chorro que mide más o menos unos 300 kilómetros de ancho y que transporta muchas cantidades de vapor de agua desde el Océano Pacífico al interior de Colombia. Para demostrarlo, pasó meses en bibliotecas revisando revistas científicas del clima en Sudamérica y Centroamérica. Allí encontró pistas que confirmaban su intuición. Un influjo de humedad que se movía como una manguera gigante descargando su caudal sobre Colombia. Lo investigó junto a profesores de primer nivel en el mundo y con la Agencia Nacional del Océano y la Atmósfera de Estados Unidos. Lo que había descubierto era, a todas luces, un río volador. El nombre es tan fantástico como científico. Un río invisible que no corría por tierra sino por aire, de 300 kilómetros de ancho, la distancia entre Bogotá y Manizales, que llevaba la humedad del Pacífico al corazón del país y explicaba por qué el Chocó es el lugar más lluvioso de la Tierra. En el mundo hay muchos de estos ríos que vuelan. En nuestra región, los más importantes son los que circulan desde África hasta el Caribe, desde el Orinoco hasta el Cono Sur. Funcionan como jinetes a caballo donde la humedad se monta sobre el viento para viajar por todo el territorio. Se mueven en la parte baja de la atmósfera, disparan vientos en chorros y en esa propulsión forman túneles de vapor de una dimensión que no es humana. ¿O acaso podemos imaginar un túnel tan ancho como Portugal? En 2016, Poveda y un equipo de colegas de la Universidad Nacional y de la Universidad de Nevada, junto con la coinvestigadora Joana Yepes, se embarcaron con apoyo de la Armada Nacional en una travesía por el Pacífico. Ataron radiosondas a globos y los hicieron volar por lo alto para leer una de las formas del agua que más habita nuestros cielos: el agua como vapor. Fue la confirmación oficial de su intuición, que hay un río volador propio de Colombia que existe y moldea nuestra geografía, nuestra biodiversidad y hace que nuestro país sea como es. Es el chorro del Chocó. Y si no fuera por el chorro del Chocó, entonces no tendríamos el sitio más lluvioso de la Tierra en la costa pacífica colombiana. Una autopista acuática que viaja kilómetros y kilómetros para aterrizar en el Chocó colombiano. ¿Y por qué importa un río que no vemos? Porque es el origen de consecuencias muy concretas.
si habrá mosquitos y malaria en ciertas zonas, si el embalse que da luz a tu casa amanecerá lleno o vacío, si el precio de los alimentos subirá por sequía o inundación, si una carretera estará abierta o bajo agua. Entender ese río del aire es entender cómo vivimos en Colombia. Como parte de su tesis doctoral, Poveda la bautizó Corriente en Chorro del Occidente colombiano. Y desde entonces la comunidad científica internacional empezó a reconocerla con ese nombre. En sus estudios, Poveda descubrió algo más. El chorro del Chocó responde a dos gigantes meteorológicos, el Niño y la Niña. Cuando las aguas del Pacífico se calientan, el chorro se adormece y llegan las sequías. Cuando se enfrían, ruge con aún más lluvias. Esa relación entre calores y vientos la notaron los pescadores cuando identificaron que las aguas cálidas se presentaban en época de Navidad, recordando al Niño Jesús. El nombre de la niña vino por contraste. Pero Poveda fue más allá. Mostró que en Colombia las variaciones del Niño estaban ligadas a un aumento de casos de malaria, una enfermedad que en los 90 superaba los 130.000 casos anuales. Cuando ocurre el Niño en Colombia en general, digamos en el centro, norte, occidente de Colombia sobre todo, hay sequías y más altas temperaturas. Y eso, las más altas temperaturas, favorece o incrementa la tasa de picadura del mosquito y además reduce el tiempo de incubación del parásito dentro del mosquito. Entonces, esas dos cosas favorecen la propagación más rápida de la malaria. Poveda organizó una investigación pionera que confirmaba algo decisivo. El clima y la salud pública están profundamente entrelazados. Su genio radicó en entrelazar la estadística, la modelación matemática y la climatología. Y lo hizo desde el corazón del trópico andino, una región que en los años 90 apenas era visible en los mapas de la ciencia climática global. Todo un reto para la investigación en esta área del mundo, porque quienes fallecen de malaria viven principalmente en África y en nuestra América tropical. Y esto tendría todo que ver con la cada vez más arrolladora presencia de fenómenos como el Niño y la Niña en un mundo donde el cambio climático tocaba a la puerta con cada vez más urgencia. Las implicaciones de estos hallazgos no solo tocaban la salud, también la energía, la economía, la vida diaria. En 1992, Colombia lo viviría. Un fenómeno del Niño intenso secó ríos, vació embalses y sumió al país en un apagón que duró casi un año. El gobierno decretó cortes de luz entre 9 horas y 2 días enteros para todo Colombia. A esa hora no habían guardas, sin luz, eso es un atropello horrible. Todo bien oscuro. Que un niño se tenga que levantar a las 4:30 de la mañana. Entonces me parece muy duro y fuera de eso que a la media hora ya no quiten la energía. La hora de levantarse todavía está demasiado oscuro y esa hora se fue la energía, no teníamos fósforos en la casa. ¿No le dio mucha pereza? No, porque yo soy buen madrugador. Yo me acosté a las 11, pero yo casi siempre me levanto temprano. Lo que me dio miedo fue salir con esta oscuridad y como me había ido la luz. Por ejemplo, yo en esos tiempos que estaba empezando como profesor aquí en la Universidad Nacional, yo tenía que preparar mis clases a punta de vela, ¿cierto? Y era la rutina, ¿cierto? Preparar las clases con vela, porque si lo hacía al final de la tarde o al comienzo de la noche, pues entonces no había luz y había que escribir a punta de vela. Este episodio no solo marcó la vida cotidiana, sino que puso a Colombia a hacerse la misma pregunta que Poveda. La obsesión por el agua, que había empezado en Huanchaco y en el Puracé, ahora llegaba al corazón de la política energética y del clima. Fue en esos años cuando Poveda lo convocaron al gran experimento internacional de gran escala biosfera-atmósfera en la Amazonía. El propósito era monumental: desentrañar el clima de la mayor cuenca del planeta. La Amazonía respira y regula los ritmos de la Tierra entera. Lo que allí ocurre resuena en los vientos, en las lluvias y en los equilibrios más profundos del mundo. Eran los 90, cuando el Niño se intensificaba y sus efectos golpeaban cada vez más fuerte.
Con colegas de varios países amazónicos, Poveda estudió cómo la deforestación alteraba el clima y la hidrología, y ese trabajo lo conectó de inmediato con el cambio climático. Por esa experiencia, en 1997, fue invitado al panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, el IPCC, creado por Naciones Unidas. Allí, todavía hoy, cientos de científicos revisan la evidencia acumulada y cada 7 años entregan un informe que se convierte en espejo del futuro. Sin mayor exageración, la experiencia profesional y científica más rigurosa y más demandante a la que me he sometido. Uno de los trabajos más rigurosos a los cuales yo me he tenido que someter en mi carrera investigativa, precisamente por el rigor científico que se exige. Poveda entendió algo fundamental, que el conocimiento nuevo surge cuando la ciencia se abre a otras disciplinas. En sus investigaciones, la estadística dialogaba con la climatología, la salud pública con la hidrología. Desde el corazón del trópico andino logró tejer puentes entre campos que hasta entonces caminaban separados. Y el mundo empezó a escucharlo. En 2007, el Premio Nobel de Paz fue otorgado al IPCC, del que Poveda hacía parte, y al expresidente estadounidense Al Gore por sus esfuerzos para crear y difundir un mayor conocimiento sobre el cambio climático de origen humano. Poveda hizo parte del IPCC hasta 2015. Hoy, a sus 67 años, Colombia ya no necesita discursos ni conferencias. El cambio climático se siente en la piel de este país. Un ejemplo golpea su memoria: el Puracé, la montaña donde conoció la nieve. Aquella blancura intacta que creyó eterna se ha desvanecido. Ese adolescente que creyó tocar lo perpetuo entendió después que el agua es siempre la misma, la que arde en la fiebre, fluye en los ríos o viaja como vapor en el cielo. Esa visión de un agua única y múltiple es el legado de Germán Poveda, la prueba de que la ciencia hecha en Colombia puede abrirle los ojos al planeta entero. Mientras la humanidad enfrenta sequías, tormentas y glaciares que desaparecen, Poveda insiste en lo que lo sostiene: la esperanza. La esperanza. La esperanza. La esperanza. Nacida en los ríos que hoy tienen derechos, en jóvenes que reclaman futuro, en palabras que tienden puentes entre la ciencia y la literatura. Un verdadero viaje de descubrimiento, como escribió Proust y como él mismo citó al recibir uno de los 7 galardones Alejandro Ángel Escobar, no es el de buscar nuevas tierras, sino tener un ojo nuevo. Ese ojo que reconoce la fragilidad de nuestra casa común y al mismo tiempo su belleza inabarcable. Un ojo que aprendió a leer en el agua nuestro destino. Nuestro destino. Fiebres Lúcidas es un podcast de la Fundación Alejandro Ángel Escobar que fomenta y difunde la investigación, la ciencia y la solidaridad en Colombia desde 1955. Una producción de Acorde Media. Este episodio fue narrado por Adriana Correa, con dirección ejecutiva de su parte y dirección editorial compartida con Maru Lombardo. Guión original y escritura narrativa, Maru Lombardo y Adriana Correa. Investigación periodística, Lisbeth Fock. Verificación de hechos, Rodrigo Rodríguez. Producción ejecutiva, Lucho Sarmiento, Maru Lombardo y Adriana Correa. Producción, Dayana Osorio. Diseño sonoro, Giancarlo Vega. Tema principal y música original, Sebastián Mejía. Música adicional de Epidemic Sound. Apoyo en documentación y selección de personajes, Esmeralda Triana. Diseño gráfico y portadas, Yara Tiriat. Gracias a Germán Poveda Jaramillo por su testimonio para este episodio. Todas las fuentes que usamos para esta historia las encuentran en la descripción del mismo. Pueden encontrar mucho más contenido y más información sobre Fiebres Lúcidas en www.faae.org.co.